Buenos días, mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde el gremio les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio, donde estaremos hablando y haciendo un importante análisis sobre las proyecciones mineroenergéticas de nuestro país. La dinámica de este conversatorio es la siguiente. Este conversatorio va desde las 9 de la mañana hasta las 11 y en el primer bloque, dos de nuestros invitados estarán presentando la actualidad del sector energético y luego en el segundo bloque se realizará un análisis sobre el sector minero energético en Colombia. Al final del conversatorio, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden escribir en el chat de nuestra plataforma. Este conversatorio quedará publicado en nuestra página web www.cciantioquia.com para quienes quieran revivirlo en los próximos días. Bueno, y para dar inicio, le damos la bienvenida al exministro de Energía, Miguel Otero Robledo, al gerente general de Planeación y Logística Operativa de Ecopetrol, Luis Guillermo Aristizábal, y al director de Asuntos Sectoriales de Acolgen, Raúl Lancheros, quien dará inicio a este conversatorio. Nuevamente le damos una cordial bienvenida a todos y adelante, señor Raúl. Bienvenido. Natalia, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Cámara Colombiana de Infraestructuras de Antioquia por la invitación a acompañarlos en este evento que creemos es fundamental dada la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. Un saludo muy especial a Miguel y a Luis Guillermo. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, acá la estamos viendo. Perfecto. Bueno, nosotros queremos hacer un reconteo del sector eléctrico de Colombia y por qué consideramos que es una historia de éxito. Para eso queremos dividir en tres partes nuestra presentación. Una breve reseña de cómo ha evolucionado el sector en estos últimos 30 años. Una segunda parte con unos retos coyunturales que definitivamente tenemos que afrontar. Pero mientras estamos trabajando en el corto plazo, queremos también mantener un ojo en el largo plazo y no descuidarlo. Empecemos por hacer un reconteo de cómo está esa matriz eléctrica, cómo ha evolucionado desde antes de 30 años, 1985 hacia 1996, 97. Teníamos un sistema altamente hidrodependiente, ¿no? Eso nos llevó con otras variables, a vivir el famoso apagón de 1992, que nos dejó una lección muy grande, unas lecciones que parten de esa necesidad de tener un mercado dentro del sistema eléctrico, un mercado donde los agentes puedan invertir, donde el Estado juegue un rol de supervisor, de definir las reglas de juego claras para incentivar una inversión privada. Una inversión privada que ha evolucionado desde ese año hasta este año. Ahí tenemos una foto de 2023, se nos va a alargar un poquito, pero entre el 97, el 2021 y el 2023, podemos llevarlo hasta ahora, hemos tenido una matriz que ya es hidrotérmica. Eso significa que tenemos un respaldo térmico para esas situaciones de escasez de agua, periodos de sequía, que nos ha llevado a salir exitosos en por lo menos ya tres fenómenos del Niño de la historia reciente, es el 2009, 2010, 2015, 2016 y recientemente el del 2020, que no lo sentimos, fue un niño leve, la verdad fue un verano bastante intenso y largo, ¿no? Es un periodo extendido. Sin embargo, los colombianos por ahí en el 2015, 2016, tal vez se nos alcanzó a asomar ese fantasma, un apagón, no necesariamente por el diseño del mercado, sino por unas fallas externas. Recuerden que perdimos a uno de nuestros jugadores más importantes, que era Guatapé, que no solamente es la planta, sino todo el encadenamiento aguas abajo. Tenemos fácilmente el 25% de la capacidad instalada por fuera en ese momento. Y sin embargo, pudimos afrontar la situación. Eso nos ha demostrado que las señales de inversión han sido las adecuadas. Y hoy en día tenemos unas señales, hemos recibido unas señales que tal vez nos preocupan y que ese mix que quisiéramos llegar hacia finales de este año, posiblemente un poquito más adelante, pues pudiera estar en riesgo.
Acá vemos cómo la generación de dos tecnologías principalmente son las que componen nuestra matriz. El fondo azul es el agua y el fondo gris es la generación térmica. Y tenemos carbón, tenemos gas natural local, tenemos gas natural importado y en algunos momentos combustibles líquidos como el mismo diésel. Las porciones de eólica, solar y biomasa todavía son muy chiquitas y esperamos que vayan creciendo porque la idea es que nosotros podamos continuar con una construcción de una matriz descarbonizada pero eficiente. Y es que en Aculgen siempre hemos tratado de acuñar un término y es la complementariedad eficiente, porque aquí en esta gráfica lo que podemos ver es precisamente cómo ha funcionado esa complementariedad entre la generación térmica y la generación hidráulica. Cuando hemos tenido fenómenos del Niño, cuando hemos tenido unos bajos niveles de aporte y niveles de embalse, pues la generación térmica ha salido exitosamente a respaldar el sistema y hemos podido suplir a nuestra demanda. Sin embargo, en términos de energía, en consumo, ya para ir un poco al lado de la demanda, Colombia sí tiene un reto gigante. Y es un reto que nos presenta en el lado positivo y es esa electrificación necesaria para lograr una descarbonización. Esos son unos datos de 2018, la foto no ha cambiado mucho hacia 2020, pero lastimosamente cuando nos comparamos con nuestros pares, o incluso con los países del primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, pues estamos muy por debajo en el consumo eléctrico per cápita, a pesar de tener una matriz limpia comparada con la de Perú, comparada con la de México, comparada con la de Argentina, Chile, el mismo Reino Unido y Estados Unidos. Tal vez el único que tiene una matriz muy similar y unas condiciones, además, climatológicas similares a las de nosotros es Brasil. La realidad es que tenemos mucho por hacer acá. Entonces, parte de cuando se habla de la transición energética, normalmente nos quedamos que transición energética es solamente instalar paneles y aspas de viento. La realidad es que la transición energética va mucho más allá de simplemente la generación, y más en un país, como vimos, es bastante renovable. En cuanto a los retos coyunturales que tenemos hoy en día, hemos trabajado en este diagnóstico de la situación. No, esto no es solamente para el sector de energía, varias de estas cosas nos afectan a todo el sector, no solamente el sector eléctrico, sino a todo el sector de energía. Esto nos afecta a todos, pero hay unos puntos especiales para el sector de generación de energía eléctrica. Pues tenemos, por supuesto, la pandemia, el rezago de la pandemia, el coletazo de la pandemia lo estamos viviendo, sumado a la invasión de Rusia a Ucrania, que definitivamente generó una disrupción en todos los mercados energéticos. La devaluación del peso afecta no solamente la financiación de nuevos proyectos, sino incluso el costo del mantenimiento de los actuales, y las mismas deudas que tienen muchas de las empresas que, al ser inversiones gigantes en nuestro sector, pues están tasadas en moneda extranjera. El alza en las tasas de interés, muy en línea con lo que nos afecta de la evaluación del peso. Demoras logísticas. Muchos de los proyectos que hoy en día deben estar entrando han quedado rezagados dentro de una lista de prioridades porque Europa nos ha empezado a ganar esa necesidad de tener una transición, o ellos tienen unos principios y unas necesidades diferentes, por supuesto, están tratando de dejar de depender de combustibles a una velocidad muy rápida y están pagando por eso. Significa que cuando nuestras empresas están haciendo pedidos de nuevos paneles, nuevas aspas, nuevas turbinas eólicas, pues estamos quedando en la cola. Mantenimientos y bloqueos. Mantenimientos nos referimos a esas señales de necesidad de actualizar nuestras plantas que han sufrido no solamente por la demora logística, sino también por los bloqueos, ¿no? Hay una cantidad de señales que nos preocupan, que han sucedido. Lo hemos visto con el Guavio aquí en Cundinamarca, lo hemos visto en La Guajira y particularmente en nuestro sector, pues tenemos una alerta, un fenómeno del Niño posiblemente para el segundo semestre del 2023. Tenemos un retraso generalizado en varios proyectos que pueden sumar más de 5 gigavatios de energía. Tenemos una alta demanda y una disrupción del mercado de gas natural líquido. Seguramente Guillermo nos va a hablar un poquito más de esto. Tenemos un cambio también en niveles de exportación de carbón. Colombia estaba pensando qué hacer con su mercado de carbón, porque internacionalmente se nos estaba acabando la demanda y de un momento a otro renació. Europa volvió a prender sus plantas de generación térmica a carbón. Japón hizo lo mismo
y el mercado volvió a activarse y los precios escalaron de manera excepcional. Y por supuesto una disponibilidad de gas natural que necesitamos que se amplíe a nivel nacional. Hay unos proyectos costa afuera que son importantísimos y no queremos entrar en el debate de los no convencionales. Realmente esto lo que nos lleva a tener una coyuntura reflejo de esa situación macroeconómica mundial y por supuesto que ya es nacional, pero que además le sumamos todas estas variables ante las cuales pues se tiene y se está trabajando en unas soluciones temporales. Pero no quisiera concentrarme en eso. El día de hoy lo que quisiéramos es mantener esa visión de largo plazo, ese ojo que nos va a hablar del futuro. Y siempre que quiero hablar del futuro, me encanta presentar este slide donde vemos 4 portadas de Economist. 2020, estábamos hablando de hacer el carbón historia, estamos hablando que el siglo XXI iba a ser el siglo de las renovables y cómo iba a haber un choque y un cambio geopolítico gigante. Pero de repente en el 2021 tenemos esta portada que yo creo que la persona que la hizo seguramente ya no está trabajando en Economist, porque realmente lo que estaba diciendo es ahora necesitamos el gas, no nos podemos olvidar de los hidrocarburos, mejor dicho, todo lo que habíamos dicho antes estaba mal y por eso la presento como una disrupción en toda la línea de tiempo y después dijeron, no, qué pena. Pero realmente la crisis lo que nos está llevando es acelerar, pero hacerlo no solamente de manera acelerada, sino de manera correcta, de manera eficiente, una transición energética, ¿no? Para superar esa crisis energética, donde más allá de las situaciones coyunturales de Rusia invadiendo Ucrania, pues la realidad es que el mercado estaba teniendo unos cambios en donde seguramente se veían bonitos, se veían muy bien en la foto, pero que detrás estaba descuidando unos valores y unos principios necesarios para crear y mantener un sistema eléctrico altamente eficiente y confiable. Principios que, por ejemplo, en Colombia siempre hemos defendido. Quiero empezar por hablar de qué significa una transición energética. Para nosotros es ese cambio, o mejor, ese conjunto de cambios que tenemos que hacer en cómo producimos, en cómo distribuimos y principalmente en cómo consumimos la energía, ¿no? Y no solamente la energía eléctrica, todo tipo de energía. Tenemos, por un lado, la descarbonización de los sectores, de otro, esas metas de reducción de emisiones y todo, por lo menos en lo que nos corresponde a Colgen, basado en un principio de mantener una generación renovable. Nosotros, este dato siempre lo hemos dicho y todo lo debemos tener presente, nuestra matriz eléctrica, no la energética, sino la eléctrica, en estos momentos está en un estándar que los países desarrollados quieren llegar, al que los países desarrollados quieren llegar. Nosotros tenemos una generación renovable superior al 85% generación y una capacidad instalada superior al 70%. La foto que les mostré al principio de nuestra matriz hacia el 2023, esperamos que hacia 2025 pasemos de 70 casi que al 80% de renovable. Eso significaría que nuestra producción, nuestra generación podría superar incluso el 90% en promedio. Significa tener una matriz bastante limpia. Y por eso es que es importante que se focalicen los esfuerzos y los recursos, ¿no? Porque mucho se habla en Colombia de que necesitamos más renovables y creemos que el camino va hacia allá, pero realmente los recursos no son infinitos. Y las inversiones que se hagan en Colombia, en general en Latinoamérica, esta gráfica a la derecha del IEA nos muestra que realmente no estaríamos moviendo la aguja a nivel internacional. No significa que no debamos hacerlo, pero hablando del sector energético, pues la realidad es que seguimos trabajando en ello. Desde la generación estamos aportando a la descarbonización de la matriz, pero tenemos que ser conscientes que esto tiene que ser un trabajo conjunto si queremos lograr una reducción de metas de emisiones a nivel global que realmente beneficien a la humanidad. Colombia tiene una meta bastante agresiva. Reducir las emisiones en un 51% es una meta gigante. Desde el sector eléctrico estamos trabajando en continuar con la descarbonización de nuestra matriz, eso es desarrollo de proyectos renovables, pero en paralelo también estamos trabajando en un consumo mucho más eficiente y racional de la energía. Tenemos unos programas como son el PROURE, desarrollado por el gobierno en cabeza de la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME, que nos indica una mayor eficiencia. Tenemos programas a través del FENOGE, que es el
que es un fondo destinado hoy en día a invertir en renovables y a adelantar la transición, que permite recambio tecnológico de muchos de los electrodomésticos que tenemos en las casas, que son altamente ineficientes. Entonces, todos estos son aportes que nos llevan hacia una transición energética en Colombia, pero realmente lo que tenemos que estar focalizando y a quienes tenemos que estar presionando porque también lo hagan, pues serán los países que más emiten. Este es una foto diagnóstico de qué estamos haciendo en Colombia y frente a la disminución de emisiones y al final para cumplir esa meta de 1.5 grados centígrados de incremento hacia 2050 por la ONU, y nuestra calificación no es muy buena. Realmente no es muy buena, no por el lado de la generación de energía eléctrica, sino más allá de eso es porque no hay unas metas claras para, por ejemplo, descarbonizar la industria, ¿no? Este es un reto gigante, cómo descarbonizamos la producción de cemento, de acero, de materias primas como el cobre, el asfalto, etcétera. Necesitamos trabajar en ese tipo de políticas para poder llegar realmente a una disminución en las emisiones. Y es que esta foto es importantísima porque desde el lado de la generación, como les decía, se habla de transición energética y todos hablamos de instalar más paneles solares y de autogenerar energía en las casas para dejar de consumir de la red como lo están haciendo, por ejemplo, en Europa, en Alemania, o incluso en el Reino Unido, en mismos Estados Unidos. Y la realidad es que tenemos que entender muy bien cuál es el propósito o el por qué lo hacen esos mercados. Una cosa es, si voy a tomar el caso de Alemania, que lo tenemos allá arriba a la derecha, tiene una matriz donde el 44% proviene de combustibles fósiles y el 56% proviene de energía renovable, incluida la nuclear. Pues claramente, si yo dejo de consumir 1 kilovatio de energía de la red y lo sustituyo por uno de renovable, pues el 44%, la mitad de ese kilovatio casi que normalmente proviene de generación térmica. Entonces estoy generando un impacto, ¿cierto? Pero en Colombia, cuando tenemos ese 70% renovable y menos del 30% térmico, y como les decía, en generación, en producción de energía, la generación de energía estamos hablando casi un 85% en promedio, pues la sustitución que estás haciendo realmente no es eficiente en términos de reducción de emisiones. Entonces, es ideal que las metas de política pública se alineen mucho y se alineen mucho mejor con esas metas de reducción de emisiones que tenemos dentro de nuestro sector de energía eléctrica. Porque ¿dónde estamos? Esta es información también del plan de la UCME, del PICE, que nos presenta ese crecimiento orgánico a futuro y hacia dónde podría estar la energía a 2050 versus dónde estamos hoy en día. Quiero concentrarme en unos mensajes. Necesitamos equidad energética. Equidad energética significa aumentar la cobertura, la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio. Necesitamos focalizar políticas de manera sectorial, ¿no? Industrialización, incremento de la productividad local, sustitución de combustibles fósiles en el sector de transporte. Siempre se ha hablado que es un mango bajito sustituir el uso de combustibles de hidrocarburos en el sistema de transporte. Incentivo y seguimiento a los programas de eficiencia energética, ya lo mencioné y lo recalca nuestro plan de trabajo. Y la confiabilidad y resiliencia en el suministro, ¿no? Nada de esto funciona sin ese último mensaje. Es que si nos queremos pasar a consumir energía eléctrica, lo que no nos puede pasar es que no la podamos tener disponible cuando la necesitemos. Y es que en generación de energía eléctrica, como les mencionaba, dentro de ese país de emisiones del sector energético, nosotros pesamos menos del 13%, ¿no? Entre más o menos el 9 y el 12% pesan todos estos a nivel nacional. La realidad es que tenemos la meta de reducir ese 51% en la generación de energía eléctrica. ¿Cómo esperamos hacerlo? Con la entrada de un pipeline de proyectos que superan los 5 gigavatios, entre los cuales tenemos a Ituango y tenemos todos los proyectos eólicos de La Guajira, junto con solares que tenemos en diferentes zonas, especialmente al norte del país, pero en conjunto también con el trabajo de nuestros compañeros del sector minero energético, ¿no? Tenemos que trabajar en las emisiones fugitivas, en el transporte, en el sector de transporte, donde realmente uno ve que cualquier cambio porcentual en la disminución de las emisiones realmente tendrá un impacto muchísimo más grande dentro del cumplimiento de la meta que tenemos. No voy a detenerme acá, voy a irme a estos mensajes de por qué electrificarnos y por qué se habla de la necesidad de consumir más energía eléctrica en
sustituto de otros tipos de energéticos, es porque tenemos unas señales importantísimas en términos de salud, ¿no? Y es que las enfermedades respiratorias son la segunda causa de muerte en nuestro país. La contaminación del aire nos lleva a tener más de 8.000 muertes prematuras en el año. Los costos asociados a la atención de enfermedades causadas por las emisiones superan los 12 billones de pesos al año, ¿no? Eso es un cálculo que equivale a 1.5% del PIB, según el DNP en el 2015. Y la electricidad, en algunos casos, hay sectores en donde hoy en día la electricidad no es la más eficiente, y por eso estamos trabajando en temas como el hidrógeno, que podría ser un vector energético que nos podría ayudar, pero en muchos casos puede ser hasta 3 veces más eficiente que lo que hoy presenta, ¿no? Estos son datos de Colombia del 2021. Ahora, ¿cómo queremos nosotros apalancar esa electrificación, o cómo deberíamos apalancar la electrificación? Este es un estudio del Centro Regional de Estudios Energéticos para Enel, donde nos muestra que de aquí a 2050, si queremos cumplir con las metas, tenemos que multiplicar por 5 la capacidad instalada de generación de energía eléctrica hoy. Estamos alrededor de los 21 gigavatios, incluidos todos los autogeneradores y zonas no interconectadas del país. Y para poder cumplir con las metas, tenemos que como mínimo llegar tal vez a 71 gigavatios. Idealmente, tenemos que superar los 90 gigavatios de generación de energía eléctrica de aquí a 2050. Claro, ese es el lado de la foto de la generación. ¿Y cómo llegar a eso? Multiplicando por 3 la capacidad hidroeléctrica. Y ahorita seguramente vamos a hablar un poquito más de eso, porque multiplicar por 3 significa hacer un Ituango dentro de esos 12, para que todos lo tengamos en cuenta, pesa, pues, es el 10%. Entonces, si queremos triplicar, necesitamos 10 hidroituangos por lo menos, un poquito más, 15 hidroituangos necesitamos para poder llegar a cumplir esa meta. O muchos proyectos más pequeños. Necesitamos multiplicar por 15 la capacidad eólica actual. Ese número, gracias al desarrollo de los proyectos en La Guajira, pues seguramente ya la próxima vez que revisemos esto, espero no tener que hablar de 15, sino tal vez de 10, y tal vez un poco menos. Y en 13 nuestra capacidad actual de generación solar. Pero mientras lo hacemos, pues necesitamos que la demanda también responda, que la demanda consuma más energía eléctrica, pero que además no nos olvidemos de ese 3%, que es un poco más de 500.000 familias que no tienen acceso a la energía eléctrica hoy. Y el acceso a la energía eléctrica es uno de sus principales motores para lograr el desarrollo humano. Esa gráfica de la derecha siempre me ha encantado presentarla, porque contar con unas horas de energía eléctrica al día pasa a una persona de estar en un desarrollo humano bajo a estar en un desarrollo humano alto. Significa poder tener acceso a información, a estudio, poder guardar alimentos, y entonces poder ser mucho más eficiente, poder estar conectado con el día a día de la vida, pues, que sucede por fuera seguramente de su zona aislada. Es integrarse al avance de toda la sociedad. Y quisiera cerrar con este mensaje, y es que las discusiones sobre transición energética definitivamente van de la mano con una expansión de todas las tecnologías, pero sobre todo con una modernización de las redes. Poco se habla de la necesidad de aumentar la flexibilidad de nuestros sistemas, y sobre todo en los retos que significa el desarrollo de proyectos de conexión, para que todo lo que les hemos presentado hasta ahora en términos de generación pues pueda apalancarse. Necesitamos multiplicar por 5 nuestra capacidad de generación, pero para poder multiplicar por 5 esa capacidad necesitamos cómo entregar esa energía a las casas, cómo llevarla a las industrias, cómo llevarla a los colegios, a los hospitales. Y eso solamente lo logramos si podemos expandir de manera eficiente nuestros sistemas de conexión. Con esto termino esta primera intervención. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora le damos paso a Luis Guillermo para que nos cuente sobre el contexto del sector minero en el país. Luis Guillermo, bienvenido. Muy buenos días para todos, muy buenos días para mis compañeros panelistas, para Miguel y para Raúl. Un agradecimiento primero a la Cámara de la Infraestructura por esta invitación, porque
pues bien valioso, como lo mencionaba Raúl, poder compartir un poco las perspectivas de estos sectores que son fundamentales, no solo para la economía, sino también pues, para el bienestar y para el día a día de nuestra sociedad. Vamos a hablar entonces en esta sección de las perspectivas específicamente del sector de hidrocarburos en Colombia. ¿Qué vamos a ver en estos minutos? Vamos a arrancar un poco de una manera muy general cuál es el contexto mundial y regional, dónde está Ecopetrol en estos momentos, para después dar una mirada un poco a la estrategia 2040 que marca el derrotero de lo que va a suceder con una buena parte del sector de hidrocarburos en Colombia. Es la estrategia de Ecopetrol, y Ecopetrol pues tiene un peso relativo bastante importante en el tema de hidrocarburos, y después entraremos a ver las perspectivas hacia dónde va cada uno de los tres principales componentes del sector de hidrocarburos. El upstream, con una mirada del gas, el midstream y el downstream, para terminar un poco con la transición energética en el sector de hidrocarburos. ¿Qué está pasando y qué debería pasar para continuar con este ajuste que deben hacer el sector de hidrocarburos para desarrollar la transición energética en Colombia? Primero, pues la semana entrante, Ecopetrol ha citado para ya la divulgación de resultados del último trimestre del año anterior y los resultados consolidados de todo el año. Por eso, pues en esta presentación miraremos, cuando veamos cifras, veremos las que hoy son públicas a tercer trimestre del año anterior. Y pues importante ver que vamos a conversar de muchas proyecciones que pues no quedan, la ejecución queda, hay muchos elementos que están por fuera del control de la compañía, y por eso pues el uso que demos de esta información pues es responsabilidad de cada una de las personas que están participando en esta charla. Arrancamos un poco por dónde estamos como Ecopetrol. Digamos que como mencionábamos es un componente bien importante del sector de hidrocarburos en Colombia. Ecopetrol es una compañía que ha venido evolucionando de una manera acelerada. Hoy pues es una compañía que tiene presencia en cerca de 9 países a lo largo del continente americano, y tiene ya una filial de comercialización en Singapur con una presencia en Asia, 18.000 trabajadores, y pues en esa evolución hemos contemplado el desarrollo de 3 líneas de negocios. Una es que es la línea de negocios tradicional, que es todo el negocio de hidrocarburos, en el cual vamos a concentrar nuestra charla de hoy. Y hay otros 2 sectores, el sector o la línea de soluciones de bajas emisiones, que incorpora todo el trabajo que se está haciendo en gas como el elemento de transición energética, pero donde se están además incorporando todos los temas de energías renovables, energías de baja huella de carbono, todo el plan de hidrógeno, todo el plan de combustibles a partir de biomasa, todos los pilotos de combustibles renovables. Es decir, todos esos nuevos negocios que comenzarán a aparecer de la transición energética pues están concentrados en esta línea de soluciones de bajas emisiones, y el negocio de transmisión y vías liderado por ISA, pues que tiene un componente bien importante también en la transición energética. Entonces hoy vamos a conversar y entrar en detalles de la línea tradicional de negocio, el negocio de los hidrocarburos, y ver las perspectivas que tiene ese negocio en el país. Arrancamos por lo más importante, y es, pues no podremos hablar de una compañía que se proyecte al futuro sin tener clara la salud de las personas, la integridad de las instalaciones, el cuidado por las comunidades y por el ambiente, y eso pues en buena parte se soporta sobre todos los esfuerzos que se están haciendo en seguridad industrial, pero sobre todo en seguridad de las personas. Aquí vemos pues, lo que ha sido el desempeño del TRIF, que es el principal indicador de HSE en el Grupo Ecopetrol, y con una excelente noticia. El año pasado cerramos con 0.33 como indicador de TRIF, y eso posiciona a Ecopetrol como está dentro de las 5 compañías medianas y grandes del mundo con un mejor desempeño en HSE. Y esto pues no es solo un gran resultado, es un gran reto. Mantener estos niveles es fundamental para sostener cualquier negocio en el futuro. Yo creo que este debe ser, cuando uno mira hacia adelante, las principales proyecciones pues deben estar sustentadas en el cuidado de las personas, en el cuidado de las comunidades y en el cuidado de la infraestructura, que será un reto pues no solo para Ecopetrol, sino para todas las empresas del sector. Demos una mirada a la estrategia que tiene Ecopetrol al 2040.
Esta estrategia se ha denominado energía que transforma y tiene una turbina que nos propulsa a lograr esa estrategia. Esa turbina tiene 4 componentes o 4 álabes fundamentales. Aquí los estamos viendo, pues no vamos a entrar en grandes detalles. Lo primero es pues, reconocer que para tener sostenibilidad en el tiempo son fundamentales los retornos competitivos y a eso estarán enfocados todas estas acciones que vamos a ver en las proyecciones que va a tener el sector. La transición energética como un elemento fundamental. La transición energética es una realidad, hay que entender muy bien las dinámicas, el cómo y los tiempos en que debe suceder, pero es algo que debe suceder y es una transición energética que debe estar acompañada y profundizaremos en eso más adelante, no solo en la transición energética, sino también en la seguridad energética y en la soberanía energética, como les digo, conceptos en los que entraremos un poco más adelante. La sostenibilidad, la interacción y la interrelación con las comunidades, con el gobierno, con el ambiente, lograr esa meta de 0 emisiones netas de CO2 y una agua neutralidad en el 2045. El sector de hidrocarburos como un sector que genera empleos y genera bienestar en casi todos los rincones del país. Y sobre todo conocimiento de vanguardia como un habilitador para lograr esta estrategia. El conocimiento de la gente, la inversión en investigación y tecnología y lograr esa evolución y el cierre de brechas de cada uno de los empleados de Ecopetrol, porque migrar hacia la transición energética va a requerir hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas y eso pues va a implicar un gran proceso de reaprendizaje y de reentrenamiento de cada una de las personas que integran la organización. Visto la estrategia al 2040, entremos un poquito de dónde estamos. Y este es el plan para este año 2023. Es un plan que pues, va a marcar el inicio de lo que vamos a hablar hoy de proyecciones en cada uno de los 3 segmentos que componen el negocio tradicional. Y para este año, pues digamos, las metas y los retos son bien ambiciosos y están alineados con esa estrategia del 2040 que acabamos de ver. Y vamos a repasarlo pues brevemente para tener una idea de qué va a estar haciendo el sector de hidrocarburos este año. Pues primero, continuar con el desarrollo del sector de hidrocarburos, nuestro negocio tradicional, el sustento hoy operativo de buena parte de lo que es Ecopetrol, además de ISA que está pues, en el sector eléctrico. Y eso pues, va a tener un foco muy importante en gas, unas inversiones bien importantes, si las vemos allí, entre 3.6 y 4.1 billones de pesos para gas. Más adelante también veremos qué reservas tenemos y cuáles son las principales proyecciones, pero trabajar en gas como un combustible que nos va a acompañar en toda la transición energética, pues es fundamental, ya que en el gas se sustenta pues, buena parte de la demanda energética y del consumo energético para industrias, para cocción de alimentos en Colombia, y es un sector fundamental para el bienestar de nuestra población. Eso nos va a llevar como a los 3 grandes objetivos que tenemos, si los vemos a mano derecha, en producción, en refinación y en transporte, en el up, en el down y en el midstream, de los cuales vamos a estar hablando en las principales proyecciones. Y es mantener los niveles de producción en los que se está trabajando, alrededor de entre 720.000 y 725.000 kilobarriles día equivalentes, o sea que incluye la producción de crudo y de gas que vamos a tener como Ecopetrol, y eso pues nos lleva a mantener unas campañas exploratorias importantes de acuerdo a los contratos pues, que ya se tienen asignados por el gobierno, pero además pozos de desarrollo y 25 pozos exploratorios, una actividad exploratoria bien importante focalizada pues, en las regiones petroleras del país como los Llanos, Magdalena Medio, Piedemonte y el Caribe y Costa Afuera en el tema de gas, en el que profundizaremos más adelante. En refinación, vimos el año pasado el incremento de capacidad de procesamiento en la refinería de Cartagena, que pasó de 150.000 barriles por día a 200.000 barriles por día, utilizando la unidad de crudo original que tenía la refinería antes del proyecto, y eso pues, nos ha permitido lograr esa mejora, ese incremento de 50.000 barriles en la carga de la refinería. Entre las 2 refinerías hoy se procesan entre 420.000 y 430.000 barriles por día, y eso pues apalanca no solo la producción de combustibles para movilidad en el país, sino muchos otros productos que sustentan muchas industrias en el país que también detallaremos más adelante. Y en transporte, pues mantenernos alrededor del 1.000.000 de barriles por día transportados entre crudo
y productos que son fundamentales pues, para mantener el dinamismo de nuestra canasta exportadora de crudo, pero además asegurar el abastecimiento y el suministro de combustibles al país. Eso pues estará acompañado de todos los objetivos que se tienen en ciencia y tecnología, inversiones en sostenibilidad, inversión social para el desarrollo de las comunidades, y eso pues conforma el portafolio de inversiones que va a tener Ecopetrol este año. Dato importante, el 66% de todas esas inversiones se destinan a proyectos en Colombia, y de esos entre 25 y 29 billones de pesos en este año 2023, eso es lo que se estará invirtiendo directamente en Colombia y lo que dinamizará pues toda la presencia de esta industria de hidrocarburos en el país. Vamos a dar una mirada entonces a las proyecciones en los tres grandes bloques de esta línea de negocio tradicional: el upstream, la producción de crudo y gas; el midstream, el transporte de crudo y de productos; y el downstream, que es donde se refinan y se producen los combustibles y los productos industriales para uso en el país. ¿Qué contiene esta estrategia 2040? Y el gran objetivo de la estrategia que se tiene es mantener los niveles de producción actuales. Mencionábamos para el año 2023 estar alrededor de los 720.000 barriles por día como gran objetivo de producción, y pues la idea es mantener al 2040 esos niveles de producción. Y aquí en esta curva varios mensajes importantes. Las reservas que hoy se tienen, que son las curvas básicas más recobro, las dos curvas inferiores verdes, pues son los recursos que hoy se tienen ya desarrollados y que están en producción y que sustentan buena parte de esos 720.000 barriles que estamos produciendo día a día y que es el objetivo para este 2023. Y sobre eso, pues mantener esa producción de hidrocarburos en el país, pues implica varias actividades. Una de las actividades que se tienen en el Permian en Estados Unidos, con la asociación que se tiene con Occidental, para desarrollar esa producción de yacimientos no convencionales en el Permian, en la cuenca del Permian. Está todo el desarrollo que se está teniendo, y es esa franja azul en el Caribe offshore. Ya hablaremos en la lámina siguiente de qué estamos viendo en el tema de gas, que es fundamental para el país, para la estabilidad y para todo el tema de transición energética que se está desarrollando. Todo el proceso de exploración que se está haciendo con las áreas que hoy ya se tienen asignadas, y pues viene toda esa franja blanca que pues tiene un componente bien importante después del 2030 en asegurar esos niveles de producción, y esa franja blanca pues básicamente son desarrollos en lo que se denomina near fields, que son áreas cercanas a los campos donde hoy estamos operando, o eventualmente nuevos procesos de exploración en nuevas áreas licitadas, si esa es la decisión del gobierno colombiano. Entonces, pues mensajes importantes. La gran estrategia y lo que veremos en el sector de hidrocarburos en producción es un gran esfuerzo en exploración, en producción y en desarrollo de nuevas cuencas para garantizar esos niveles que hoy tenemos de producción y sostenerlos en el tiempo. Una aspiración, como vemos en la parte superior derecha, a que cada vez un mayor componente de nuestro portafolio esté reflejado en gas. La aspiración es que en gas y blancos estemos alrededor del 30%, y esa es la aspiración estratégica para que el gas tenga ese componente de producción y de sostenimiento de los requerimientos energéticos del país. Y una concentración de nuestra actividad en el país. Si vemos en la parte inferior derecha, cerca del 90% de nuestra producción y de nuestra operación está en el sector de hidrocarburos, estará en Colombia, y un 10% en negocios por fuera del país. Eso es básicamente lo que podremos ver en el sector en el tema de producción. Y un capítulo bien importante es el gas natural. En el gas natural, pues en el offshore colombiano, en el Caribe colombiano, pues es una región con una alta prospectividad de gas. Hay varios bloques que están ya definidos y en algunos ya con procesos de exploración avanzado, con dos hallazgos el año anterior que fueron muy publicitados, que son el Pozo Gorgon y el Pozo Uchuva, que demuestran la presencia de gas en dos de sus bloques, en el bloque Colcingo y en el bloque Tayrona. Y este gran potencial, pues, lo que nos permite ver es que hay reservas potenciales y reservas ya probadas de gas
que pueden abastecer el mercado colombiano, y el gran interés aquí va a ser el desarrollo muy rápido y muy ágil de estos recursos gasíferos que tenemos en el Caribe colombiano. Para el efecto, pues en los próximos años se espera una inversión cercana a los 4.000 millones de dólares en gas para el desarrollo y para poder traer de manera temprana estas producciones al mercado colombiano. Y pues más recientemente, a finales del año pasado, se creó al interior de Ecopetrol una vicepresidencia, la vicepresidencia Costa Afuera, que estará enfocada en todos estos desarrollos de gas, porque como decíamos, hay una apuesta estratégica en que cada vez el gas tenga un papel más relevante en nuestro portafolio, pero también hay un reconocimiento que el gas es el combustible que nos apalanque, que nos ayuda en todas las fases iniciales de la transición energética, y pues será fundamental para no solo la transición energética del país, sino para hacer una transición con seguridad energética y con soberanía energética. Entonces, muy importante el desarrollo de gas que se va a tener, muy enfocado en el offshore colombiano. Hay algunos desarrollos en la cuenca de los llanos, pero fundamentalmente veremos mucho desarrollo de gas en la costa Caribe y en el mar Caribe colombiano. El segundo segmento es el segmento del midstream. El midstream tiene toda la logística de transporte de crudos para exportación y para alimentar nuestras refinerías desde los campos de producción, pero además tiene todo el sistema de poliductos y que nos permite llevar los combustibles desde la refinería de Cartagena internados, importados desde la costa del Golfo o producidos en la refinería de Barranca Bermeja a cada uno de los rincones del país. En el sector del midstream, pues el gran objetivo es mantener esas cifras que hemos alcanzado del 1.000.000 de barriles por día transportado entre crudos y productos. Y eso pues básicamente va a tener tres focos. Asegurar la competitividad de los oleoductos, que hoy digamos en capacidad son suficientes para las producciones de crudo esperadas con estos planes de desarrollo. Un crecimiento en poliductos pues que va a estar muy atado a las señales que dé el gobierno y los entes reguladores en cuanto al comportamiento que va a tener la demanda, un comportamiento no solo agregado país, sino con la granularidad de cómo se va a comportar en cada una de las regiones para identificar qué sistemas en el país deben tener crecimiento, y la optimización de puertos que están sirviendo hoy fundamentalmente los puertos del segmento midstream para la exportación del crudo, que es un sector fundamental de las exportaciones del país y un generador de divisas y de beneficios para la organización. La optimización de los puertos, la integración de los puertos y la inclusión de nuevas operaciones en los puertos serán como las tres grandes focos de desarrollo en el sector del midstream, que es fundamentalmente la infraestructura para el transporte de crudos y de productos en el país. Con una excelente noticia, el segmento midstream logró el año pasado su certificación de carbono neutralidad ya en todo el sistema de transporte del país, y es uno de los primeros segmentos de transporte casi a nivel mundial que logra esta certificación. Luego es un avance bien importante a que toda la logística y todo el transporte de combustibles que se haga en el país, pues además de cumplir con la función de desarrollo de este negocio tradicional de hidrocarburos, pues ya está avanzando a unos pasos bien importantes en toda la transición energética y en bajar la huella de carbono de las operaciones. En el segmento del downstream, pues es un segmento bien importante también. Siempre hablamos de la producción y del consumo de crudo en el mundo, pero finalmente ningún usuario consume crudo. Se consumen los productos que se extraen del crudo y esa transformación ocurre en el segmento del downstream. Y es aquí el segmento del downstream que tenemos en Ecopetrol en Colombia, pues es responsable pues no solo de los combustibles que abastecen el país. Si vemos en la parte derecha, el 95% de la gasolina que se consume en el país y el 92% del diésel son producidos, importados y manejados por Ecopetrol. Esos 5% y el 8% son algunos casos particulares, por ejemplo, en el caso del diésel, el caso de mineros, que tienen unos planes especiales y ellos importan directamente el combustible. Luego hay una gran responsabilidad en el segmento del downstream de la producción de combustibles líquidos para movilidad, el jet para la aviación, pero también del GLP que se utiliza en zonas no conectadas para algunos segmentos agroindustriales, por ejemplo, o para cocción de alimentos
y es también un combustible fundamental para garantizar el bienestar de los colombianos. Pero además, pues todos los productos industriales, los petroquímicos, el polipropileno, el polietileno, el polipropileno, cerca del 80% del polipropileno que se consume en el país y un 30% del polietileno se genera en el segmento del downstream. El 21% del biodiesel que se consume en el país se produce en una compañía en la que Ecopetrol tiene el 50%, que es Ecodiesel, ubicada próxima a la refinería de Barrancabermeja, pero además toda la producción de aromáticos, de disolventes, de bases lubricantes, de azufre, de parafinas y de asfaltos para la infraestructura. Luego, pues todos esos productos que se obtienen del petróleo, del procesamiento del petróleo en el segmento del downstream, pues hay una gran dinamización para asegurar la cobertura, asegurar la seguridad energética, pero sobre todo con soberanía energética y con seguridad energética, que son dos factores bien importantes. ¿Qué veremos en cuanto al desarrollo? Ya pues se tuvo la última ampliación de capacidad de la refinería de Cartagena, como lo mencionábamos el año anterior. Entonces veremos en los próximos años, no hay grandes aumentos de capacidad en las dos refinerías, estaremos alrededor de los mismos barriles que hoy procesamos, alrededor de 430.000 barriles por día. Esentia pues acaba también de ampliar su capacidad de producción para llegar alrededor de 540.000 toneladas por año, y allí se verá pues una ampliación de la producción de polipropileno. No hay por ahora en firme proyectos de ampliación de la capacidad de Ecodiesel, y lo que veremos es un trabajo para desde la producción, desde el transporte, asegurar las cargas a las refinerías para poder garantizar esta producción de combustibles pues, que sustentan no solo la movilidad en el país, sino muchas actividades industriales. Será como el principal foco de este tercer segmento. Y terminamos con una mirada muy rápida, no de todo lo que se está haciendo en el sector en cuanto a transición energética, sino lo que estamos haciendo en transición energética desde el negocio tradicional, desde el negocio de los hidrocarburos. Pues hay una gran preocupación y un gran interés de trabajar con foco en la descarbonización de nuestras operaciones, en bajar la huella de carbono de las operaciones del negocio tradicional, porque eso pues será un apalancador fundamental de todo el esfuerzo que se está haciendo en transición energética. Y básicamente compartiremos como tres temas fundamentales. Todo lo que se está haciendo en energías renovables como autogeneración, como sistemas que proveen energía para la operación de nuestros campos de producción, de nuestros sistemas de transporte y de las refinerías, con una ambición bien importante de que cerca del 40% de la energía de nuestra matriz sea de energías renovables. Hoy, pues con los primeros campos estamos entre el 5 y avanzando hacia el 8%, pero de una manera muy acelerada, tener cada vez un mayor componente de energías renovables, como les dije, para que esa energía renovable de cero emisiones, pues permita abastecer muy buena parte del suministro de energía que tienen nuestros campos de producción, nuestras estaciones de transporte y las refinerías. El segundo es todo el gerenciamiento del agua, básicamente con tres grandes esfuerzos: reducción de la captación de agua, reducción de los vertimientos de aguas después de utilizarlas en nuestros procesos productivos y de compensar para llegar hacia el 2040-2045 a un 90% de reutilización de agua neutral. Aquí también un hito bien importante: las refinerías de Ecopetrol este año acaban de recibir la certificación de su huella de agua. Ya todo el balance de agua está certificado y es la primera compañía de oil and gas a nivel Latinoamérica que obtiene esta certificación, y eso pues demuestra el gran compromiso, pero sobre todo el foco con el que se está trabajando en el gerenciamiento del agua como un punto fundamental de toda la estrategia de transición energética. Y finalmente los combustibles renovables. En los combustibles renovables pues sería como el siguiente paso en ir bajando la huella de carbono de los combustibles que utilizamos para movilidad en el país. Se está trabajando con foco en jet renovable, que pues será utilizado por las aerolíneas para disminuir su huella de carbono, y en diésel renovable para disminuir la huella de carbono de todo el diésel que se consume en el país. Aquí pues avances muy importantes. En jet se está haciendo toda la ingeniería para tener una planta dedicada de producción en la refinería de Barrancabermeja y de comenzar muy pronto
un programa en la medida que pues, se avance con la regulación por parte del país, de tener disponible jet renovable en el país para uso de las aerolíneas en el territorio colombiano. Igualmente en diésel renovable ya se hizo la prueba de piloto en la refinería de Cartagena de coprocesamiento de aceite de palma con diésel fósil para obtener alrededor de 4% de diésel renovable en la corriente de diésel. Una primera prueba que se realizó entre el mes de noviembre y diciembre del año anterior, y ya pues ese producto se hizo todo el seguimiento en la producción, en el transporte, en la comercialización, y se identifica la completa viabilidad para también en la medida en que pues, se avance con el gobierno nacional en la regulación de este combustible, pues poderlo introducir en la matriz energética del país. Y eso, pues esos grandes esfuerzos vemos la descarbonización, la disminución en la huella de carbono que se tiene tanto en el jet renovable como en el diésel renovable, reducciones que podrían estar cercanas al 40% en la huella de carbono, y eso pues es un apalancador de los objetivos que se tienen en transición energética. Y finalmente, pues el portafolio de hidrógeno de bajas emisiones. Hoy Ecopetrol produce el 97% del hidrógeno que se produce en el país. Y pues se tiene un plan para incrementar esa producción de hidrógeno y llegar a cerca de 1 millón de toneladas de hidrógeno al año, y que ese hidrógeno sea un hidrógeno de baja huella de carbono. Allí vemos pues, que sea 30% hidrógeno blanco, que es el hidrógeno que hoy está en reservorios naturales, el hidrógeno azul al que se le captura las emisiones de CO2, y el hidrógeno verde que es obtenido a partir de procesos de electrólisis, por ejemplo, a partir de energías renovables. Y eso pues, nos permitirá una dinamización del hidrógeno de bajas emisiones para apalancar pues, toda la canasta energética del país. Sería, pues en términos generales, un poco lo que veríamos en el sector de hidrocarburos en el país, muy alineado a la transición energética y a los grandes objetivos que se tienen en esa estrategia 2040, de mantener nuestros niveles de producción, de seguir siendo un apalancador en el midstream, en el transporte de los hidrocarburos, en el downstream, pues de proveer no solo los combustibles para la movilidad del país, sino también todos los insumos industriales que apalanca el desarrollo industrial en nuestro país, pero con un gran foco en la transición energética y la descarbonización de este segmento tradicional, y eso acompañado con el gran trabajo que se está haciendo en el segmento de bajas emisiones, en esa línea de negocio de bajas emisiones, con la ambición que llegue a ser entre el 30 y el 40% de los negocios que tiene el Grupo Ecopetrol, y pues todo el trabajo integrado que se hará liderado por ISA en el segmento de transmisión e infraestructura vías, que eso complementa pues, como la gran mirada de lo que será Ecopetrol y el sector de hidrocarburos en el país. Bueno, muchas gracias Raúl y Luis Guillermo por sus completas presentaciones. Ahora daremos inicio al segundo bloque de este conversatorio, donde se hará un diálogo entre nuestros invitados, el cual será moderado por el ex viceministro de Energía, Miguel Lotero, en el cual se realizará un análisis del sector, del tema que nos convoca, de hidrocarburos, minero energético en Colombia. Y adelante, ex viceministro. Muchas gracias, Viviana. Un gusto compartir nuevamente por acá un escenario ya, digamos, desde otro frente con Raúl y con Luis Guillermo, como lo compartimos muchas veces en mi vida anterior. Pero bueno, pues acá yo creo que podemos tener una conversación más tranquila, mucho más relajada, y poder, pues, digamos, poder mirar esas perspectivas del sector minero energético, y particularmente los sectores hidrocarburos y de generación de energía eléctrica, que es lo que nos convoca el día de hoy con estos invitados de primera categoría. Yo pues me quiero referir en principio como muy brevemente. Yo creo que en una de las diapositivas que traía Raúl había un contexto como de lo que hemos vivido en los últimos 2-3 años en materia del sector energético. Raúl mencionaba 10 aspectos que eran fundamentales y que tal vez recorren ese nivel, digamos, de incertidumbre que obliga al sector energético a estar dispuesto a dinamizarse, pues digamos, todos los días, y a pensar un poco en algo que por definición este sector tiene como
pensamiento a largo plazo, pero a reaccionar a unas coyunturas de corto plazo que se nos presentan. Raúl mencionaba el tema del COVID, donde, pues, digamos, nosotros hemos experimentado, pues, digamos, el primer bajón de demanda negativa en todo el mundo en el siglo XXI, digamos, acompañado de cómo pasó en el siglo XX durante los bajones de energía, durante la gripe española, durante las dos guerras donde tuvieron intervención mundial, de un coletazo, digamos, o de un efecto latigazo donde se disparó la demanda energética nuevamente. Un conflicto, digamos, geopolítico a nivel internacional que ha generado, digamos, o que se ha acompañado con unas situaciones macroeconómicas de devaluación, alza en tasas de interés, demoras logísticas, por supuesto un tema de bloqueos, fenómenos hidroclimáticos que también lo mencionaba Raúl, digamos, en ese panorama que hizo, digamos, bastante completo. En nuestro caso particular, un tema de retrasos de proyectos, en muchas ocasiones generada por esa situación macro que estamos viendo. Y por supuesto, en el caso, digamos, de Colombia, donde particularmente en la matriz eléctrica tenemos una dependencia o una base hídrica tan alta, pues el precio de los sustitutos también ha estado alto. Entonces, eso nos pone en una coyuntura importante. Adicionalmente a eso, pues digamos, Colombia es un país que sigue consumiendo combustibles líquidos, aproximadamente el 45% del total de la energía agregada, de acuerdo con la UCME, proviene de combustibles fósiles. En el año 2021 y 2022 tuvimos picos históricos de consumos de gasolina, diésel y de jet, respectivamente. Y, por supuesto, pues digamos, eso lo tenemos que manejar a nivel mundial, de acuerdo, pues digamos, con varias situaciones que se están presentando. Nosotros vemos que la demanda de petróleo y gas ha incrementado más o menos entre 8 millones de barriles equivalentes en el nivel agregado mundial, mientras las políticas indican que se deben de crecer en los próximos 20-25 años aproximadamente entre 1.5 millones de barriles diarios. Y pues digamos en el año 2021 a nivel global el nivel de descubrimientos fue el más bajo, digamos, en toda la historia. Eso, digamos, nos pone un poco en la situación que estamos y a mirar un panorama hacia adelante, digamos, aterrizado a nuestro contexto nacional, un poco, yo creo que, como lo mencionaba al principio, sin perder de vista la planeación de largo plazo, pero acomodándonos a las coyunturas que surgen. Yo me quedaría, digamos, con unas conclusiones antes de empezar la conversación. Primero, de la presentación, digamos, de Raúl, muy importante. Tenemos un sector eléctrico con una historia muy valiosa y esa historia valiosa no la podemos perder. Es importante la sostenibilidad sin abandonar la confiabilidad y tenemos que generar unas señales importantes. Uno, para incrementar la intensidad energética, el consumo de nuestra demanda, y dos, para poder incrementar nuestra infraestructura de transmisión. Sin transmisión no puede haber nueva generación y eso es parte, digamos, de las conclusiones que extraigo, digamos, de la exposición de Raúl. De la exposición de Luis Guillermo, pues nos queda clarísimo, digamos, ya con números y detalles, el papel que juega Ecopetrol en la economía nacional y, como Luis Guillermo lo mencionaba, también en el bienestar de los colombianos. Vamos a seguir necesitando esas fuentes, digamos, fósiles como energéticos para el desarrollo económico de Colombia y para el bienestar de los colombianos, como lo vimos en las proyecciones que traía Luis Guillermo. Y yo creo que finalmente, en lo último que vimos, Luis Guillermo, es fundamental tener en cuenta que ese proceso de transición, de transformación y de diversificación que ha vivido Ecopetrol en los últimos años es un caso, digamos, de ejemplo y de modelo que debe ser aplicado transversalmente en todo el sector. Llevándonos a estas conclusiones, voy a empezar con Raúl, haciéndole un primer grupo de preguntas asociado a ese punto, digamos, de la confiabilidad, Raúl. Y es que la semana pasada nosotros vimos que la Comisión de Regulación emitió las reglas definitivas para convocar una nueva subasta de obligaciones de energía en firme, lo que conocemos como una subasta de cargo por confiabilidad,
como mecanismo tradicional para cubrir la demanda de energía de todos los colombianos. Varias preguntas en ese punto, Raúl, que las podemos trabajar en un mismo paquete. ¿Cómo ven ustedes desde Acolgen las nuevas reglas que está introduciendo la CREC, particularmente con una novedad, y es que las plantas nuevas que se presentan tienen que tener una conexión aprobada para conectarse a la red y entregar esa energía a la red? ¿Cómo ven ustedes en esta nueva subasta de confiabilidad el ambiente para nuevas hidroeléctricas a gran escala? La última hidroeléctrica a gran escala que tenemos, pues una obra de ingeniería, digamos, bastante importante, pero sabemos, digamos, el ambiente social y político y las discusiones ambientales que se han generado en torno a eso, si hay una nueva tecnología que lo reemplaza. Y si el cargo por confiabilidad, como lo tenemos visto, sigue siendo la señal natural de expansión. ¿Esto sí nos va a seguir dando una señal o necesitamos otras cosas? ¿Cómo lo ven ustedes desde Acolgen? Ahí les pediría, seamos concretos un poco con las preguntas para que nos dé el tiempo y podamos tener la conversación bien, digamos, dinámica para nuestra audiencia. Claro que sí, Miguel. Pues es una gran pregunta. Es una gran pregunta, dada la coyuntura que estamos viviendo y dado unos mensajes que desde Acolgen hemos venido dando al gobierno, incluso alcanzamos a darlos al anterior gobierno. Y es esa necesidad de anticipar. Hoy en día, parte de la coyuntura que estamos viendo en el retraso de los proyectos, que por supuesto son muy complicados de predecir, pero la realidad es que nos está tomando mucho más tiempo ejecutar obras, no solamente obras de generación de energía eléctrica, cualquier obra de infraestructura que uno en el Excel, la programación de obras puede decir que se demora 3, 4 años. La realidad es que nos está tomando 5, 6, 7, más del doble en muchos casos, ¿no? Son proyectos que hoy deberíamos estar inaugurando, muchos de ellos ya tienen fecha de entrada al 2024, esos que resultaron asignados con cargo por confiabilidad en la subasta del 2019. Entonces, varias cosas frente a esto. Primero, sí creemos que el cargo por confiabilidad debe seguir siendo el mecanismo o la señal de expansión. No solamente lo creemos en Acolgen, sino cuando se revisa todo lo que está trabajando la Unión Europea en reformar su mercado, en prevenir una crisis como la que hoy en día están viviendo en términos de desabastecimiento de energía, que no es solamente un tema de precios, sino de potencial desabastecimiento. Ellos están hablando de revivir esquemas de cargo por capacidad. Es otra manera de tener un respaldo dentro del sistema, como el que tenemos hoy en día en Colombia, el cargo por confiabilidad. Entonces, si creemos que es la señal, se puede mejorar, por supuesto. En Acolgen hicimos unas propuestas incluso para que la confiabilidad pueda ser incluida para plantas renovables como las solares y las eólicas, todo sujeto a la complementariedad que brindan y ese respaldo que brindan cuando no hay agua, ¿no? Hay agua, hay más viento, hay más sol, hay una complementariedad. Segundo, subastas o las nuevas reglas de la subasta. Nos parece definitivamente acertado que la comisión incluya una vara más alta para poder participar dentro de las subastas, y es una vara que es clave. El tener esa solicitud de conexión aprobada, pues al final lo que significa es que son proyectos que no van a estar sujetos a una aprobación de conexión para poder entrar. Lo vimos con varios proyectos del 2019, varios proyectos que teníamos en Buenaventura, incluso en la zona Caribe, que se presentaron a la subasta sin tener el proceso de conexión finalizado, y que lastimosamente ese fue uno de sus grandes peros para poder desarrollarse y que hoy en día no van a entrar, ¿no? Los proyectos de La Guajira tenían la conexión aprobada, tenían un negocio aprobado ya, un cierre, pero lastimosamente eso tampoco fue garantía, ¿no? Para que pudieran lograr cumplir con los tiempos. Entonces, sí necesitamos hacer más, necesitamos subir las varas, pero eso no puede ser lo único, ¿no? Necesitamos anticiparnos y que los tiempos sean mayores para poder lograr con eso, pues con esas fechas que nos programamos. Y tercero, el ambiente para hidroeléctricas en Colombia está complejo. Lastimosamente, las experiencias de Hidroituango y de varios proyectos anteriores pues nos llevan a tener un reto gigante, no solamente por su propio desarrollo y el relacionamiento con las comunidades, sino incluso por las mismas políticas del gobierno. Dentro de la campaña del presidente Gustavo Petro, dentro de su plan de gobierno, incluía un mensaje muy claro de no querer desarrollar más proyectos hidroeléctricos de gran envergadura o con gran embalse.
Eso es un reto para un país como el de nosotros, donde el potencial de apalancar una transición, pues principalmente se da por la potencial explotación de los recursos que tenemos. No, y es que aquí a manera de reflexión en este punto, antes de cerrar, cuando veíamos el estudio del CRE, ese que les mostré de cuánto necesitamos de energía eléctrica para poder descarbonizar la matriz y cumplir con las metas de reducción de emisiones a 2050, pues uno ve que necesita multiplicar ya no me acuerdo, les decía 15 veces, 30 veces la generación hidráulica, y la verdad es que eso no va a pasar con 3 veces, perdón, nuestra generación hidráulica, y eso no va a pasar si no desarrollamos grandes proyectos. Y si en lugar de eso lo hacemos con paneles solares o solamente con aspas eólicas, hay un dato importantísimo que nos mostraba ese mismo estudio y nos decía, si yo solamente esto lo quiero hacer con paneles solares, tendría que sacrificar todo un departamento como el departamento de Córdoba, completamente tendría que desaparecer todo lo que hace el departamento y techarlo con paneles solares. Entonces, la dimensión hoy en día de eficiencia en términos de uso de terreno, en términos de inversiones, y eso sin pensar el desmantelamiento y la pérdida de eficiencia que año a año tienen estas tecnologías, sin decir que estamos en contra, pues realmente nos presenta un reto. Y acá siempre hay que hablar de una complementariedad. Entonces, nosotros creemos que hoy el panorama está difícil, pero no puede permanecer de esa manera. Tenemos que encontrar entre todos la manera de poder hacer estos proyectos nuevamente, de poder sacar el provecho a los proyectos que tenemos, al potencial que tenemos en todas las cuencas que supera los 40 gigavatios, según estudios de la UCME, hasta 2016, 2017, lo cual nos permite, al menos en el papel y el potencial que tenemos, cumplir con esa meta de multiplicar por 3 nuestra generación hidroeléctrica. Con eso quisiera terminar esta primera parte. Gracias, Raúl. Yo me atrevería ahí a parafrasearte, digamos, simplemente para cerrar a manera de resumen un poco tu intervención. A juicio de ustedes, el gremio de los generadores, las reglas del cargo por confiabilidad, digamos, siguen funcionando como una señal positiva de expansión. Es susceptible a ser mejorada. Incluso ustedes han presentado propuestas y ven de manera muy positiva, digamos, el hecho de que la CREG haya introducido el requisito de que a los nuevos proyectos se les exija conexión a la red, porque eso los pone en una condición, digamos, de factibilidad mucho más alta que en la que estaban antes si no tienen esa conexión. Yo creo que eso es bastante importante. Espero haber recogido como de manera precisa las ideas ahí, Raúl. Pasemos aquí rápidamente a Luis Guillermo. Y a Luis Guillermo, como tiene varios frentes, el primer frente, digamos, que al que me quiero referir es al tema, digamos, de los combustibles líquidos, Luis Guillermo. Y es que lo dijimos ahora al principio, básicamente la UCME lo ha dicho en su Plan Energético Nacional, en los análisis de demanda que ha hecho, aproximadamente el 45% de la demanda total de energética del país proviene de combustibles líquidos fósiles, y después de la pandemia nosotros hemos venido, digamos, incrementando esa demanda con los picos históricos que hemos visto de consumo de diésel, gasolina y jet en los años 2021 y 2022. Ahí, en ese punto, Luis Guillermo, yo creo que varias preguntas que van en paquete. Primero, ¿cómo hacemos para garantizar que el combustible que nosotros necesitamos los colombianos para seguir moviendo nuestra economía siga fluyendo a todos los rincones del país? Hoy sabemos que no tenemos una red de poliductos lo suficientemente amplia, se requiere seguir avanzando. La logística por carrotanques es compleja, de acuerdo con los temas de invierno, bloqueos, etcétera. Se requieren unas señales mejores para seguir invirtiendo en exploración. Nuestras refinerías están en capacidad en caso de que la producción, digamos, de petróleo y gas aumente para poder seguir haciendo este tema. Y si, digamos, nuevamente pasando a las redes logísticas, necesitamos más señales para seguir expandiéndolas. Haría ese paquete como de pregunta importante de la confiabilidad de líquidos, Luis Guillermo. Bueno, gracias, Miguel, por la pregunta. Y vamos a intentar resolverla de una manera integral.
como desde los distintos aspectos que tiene el abastecimiento de combustibles al país. Lo primero, y usted tiene toda la razón, además de ser el 45% de nuestra demanda agregada, esos combustibles líquidos, miremos un comportamiento que es importante. La misma UB desde sus planes de abastecimiento menciona que el consumo de combustibles líquidos para movilidad en Colombia va a seguir creciendo incluso hasta el 2030. Y eso es algo que debemos entender de manera fundamental. O sea, cuando uno mira que, pues de acuerdo a cifras del RON que pueden ser ajustadas, tenemos alrededor de 16 millones de vehículos en Colombia. La mitad de esas, cerca de la mitad, son motocicletas, cuando al año estamos vendiendo alrededor de 300.000 automóviles nuevos que entran a ese mercado, alrededor de 800.000 motocicletas, y que pues sabemos que la vida de un automotor en Colombia pues tiene una vida larga, entre los 15 y los 20 años, pues entendemos esa dinámica, ¿cierto? No va a ser fácil disminuir el consumo de combustibles fósiles en Colombia, puesto que tiene una dinámica y una inercia y un efecto inercial importante. Entonces, la UME confirma eso, hasta el 2030 al menos estaremos viendo un aumento en el consumo de combustibles. Y eso nos lleva a esas preguntas que usted plantea, Miguel, y es, pues, ¿cómo garantizar y cómo satisfacer esa demanda de combustibles? Entonces, hay varios aspectos que debemos mirar, y lo primero es un análisis de la demanda y señales claras, porque eso, pues, finalmente es el punto que origina, o la semilla que origina toda una estrategia de abastecimiento. En eso, pues entender muy bien la transición energética, cuál va a ser esa evolución de la demanda, será fundamental. Hoy hay una primera lectura que tiene la UME y que está reflejada pues en el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos, y eso por ahora se constituye en la semilla de toda esta estrategia de abastecimiento de combustibles para el país. Entonces, una demanda que va a seguir creciendo al menos hasta el 2030, y eventualmente después del 2030 lo que se verá es pues si bien no un crecimiento, una estabilización o un leve descenso. Pues habrá necesidad de combustibles líquidos para movilidad en el país. ¿Cuáles van a ser las fuentes o cuáles deberían ser las fuentes de esos combustibles líquidos? Pues si apelamos a los principios de seguridad energética y soberanía energética, pues es fundamental que una muy buena parte de esos combustibles sean producidos en el país. Eso pues nos da capacidad de tener cierta protección ante las fluctuaciones internacionales de los precios, pero además una garantía de abastecimiento al no tenerla que traer desde el mercado internacional. Y eso pues depende, usted lo mencionaba, de lo que vaya a ser la capacidad de producir crudos en el país, crudos en calidad para poder poner en las refinerías, que será un factor bien importante, transportarlos a las refinerías, y eso pues dependerá de la capacidad que tenga el sector de hidrocarburos de mantener esas campañas de exploratorias y de producción, de mantener los niveles que hoy tenemos de producción de crudo y mantener las cargas a las refinerías. Expansiones a la capacidad de refinación, digamos que en el contexto actual, con unas fuertes presiones de transición energética, sabiendo que una inversión en refinación se tiene que pagar o tiene que verse rentable por al menos 20 o 30 años, pues claro, uno cuando pone una inversión en refinación versus lo que tendría que vivir contra la transición energética y la incertidumbre, pues no se ve, digamos, muy fácil que se estén haciendo inversiones adicionales de ampliación de capacidad. Entonces lo que veremos que es económicamente viable es un balance entre la capacidad de producción de crudos locales, cargar las refinerías en sus capacidades actuales de una manera muy eficiente y confiable, y complementar el abastecimiento con fuentes internacionales, o sea, con importaciones. Hoy el país puede abastecer su demanda de diésel completamente con las dos refinerías, y en gasolina con el 66% es de producto producido en las dos refinerías y una tercera parte es con producto importado. Entonces yo creo que ese balance, pues lo racional es mantener ese balance entre una producción local y una producción importada, dadas pues, lo que pudiésemos ver de expectativas de la transición energética. Eso en cuanto a fuentes del combustible. Otro factor importante será el abastecimiento y el suministro, cómo se transporta ese combustible. Y ahí, pues usted lo mencionaba, nuestras vías pues tienen algunas restricciones, se está avanzando en infraestructura, pero los costos de transportar esos combustibles en carrotanques son unos costos que son más altos que transportarlos por el sistema de poliductos. Y
pues se ha venido trabajando en incrementar la cantidad de combustibles que llevamos por el sistema de poliductos, pero allí, como usted lo menciona, son importantes las señales claras por parte del regulador de cómo debe crecer ese sistema de poliductos y cómo se debe ir desarrollando, y las señales claras para el desarrollo de esa infraestructura. Y diríamos, no solo en función de la demanda agregada del país, donde ya hay una primera vista de la UME, sino una versión más granularizada de esa demanda para ver regionalmente dónde hay que poner esos volúmenes, porque eso pues direccionará cómo deben ir creciendo regionalmente los distintos sistemas de poliductos que se tienen. Y allí pues estarán todos los incentivos en cuanto a tarifas que se puedan tener. La señal tarifaria va a ser fundamental para el desarrollo de los poliductos. Y allí iría un punto fundamental que quizás no hemos tratado, y es cuando uno mira la confiabilidad del abastecimiento y la seguridad del abastecimiento, va a ser fundamental no solo que tengamos las fuentes, los combustibles que podamos llevarlos, sino que tengamos un sistema robusto de almacenamientos estratégicos en el país. Y allí, digamos que está todo por desarrollar, la reglamentación, las señales adecuadas para que los actores del mercado puedan desarrollar y puedan funcionar con esos almacenamientos estratégicos que pues finalmente son los que dan una confiabilidad en el abastecimiento ante los distintos escenarios de entorno que pudiesen presentarse para el país. Luego allí creo que hay una tarea importante para desarrollar. Y terminaríamos diciendo, pues la calidad de esos combustibles va a ser fundamental para ir bajando su huella de carbono. Hay ya establecido por el gobierno nacional una senda de mejoramiento de la calidad de los combustibles que terminará en el año 2030, y esa senda habilitará que lleguen tecnologías cada vez más eficientes que nos permitan menores consumos de energía, menores emisiones, y que pues permite ir bajando la huella de carbono de los combustibles. Luego allí hay un compromiso también bien importante de asegurar la calidad y de ir recorriendo esa senda de mejoramiento de la calidad de los combustibles. Eso diría Miguel en términos muy generales, que son como las grandes tareas que tenemos pendientes y los grandes retos en el tema de abastecimiento de combustibles para este país, que como dijimos, incluso con el efecto de transición energética, pues veremos un consumo creciente hasta el año 2030 al menos, y pues muy necesario para que se siga moviendo la economía del país. Gracias, Luis Guillermo. Yo ahí, en el mismo ejercicio que hicimos con Raúl, me atrevo a sintetizar con 3 aspectos. Lo primero, digamos, con nuestra capacidad de refinación podemos seguir atendiendo esa necesidad, que tienen los colombianos a 2030 de consumo de combustibles líquidos en nuestro país. Para gasolina, tal vez con una mezcla, digamos, de combustible importado contra producción local, y con diésel y jet vamos a poder seguir sobreviviendo, digamos, desde el punto de vista autónomo con la producción de nuestras refinerías. Eso dependerá también, Luis Guillermo, de el balance que nosotros tengamos en la calidad de nuestros crudos para que la dieta de nuestra refinería pues, los puedan soportar. Segundo, creo que hay una señal importantísima que se tiene que dar en los próximos meses, o si se quiere durante este 2023, por parte del gobierno, de desarrollar todos los planes de abastecimiento de líquidos, no solamente para fortalecer las redes logísticas para que el combustible fluya a todos los rincones del país, sino para ese tema de almacenamientos estratégicos que tú muy bien mencionaste, Luis Guillermo. Y tercero, pues digamos, el papel que también tienen estos combustibles en la transición energética, mejorando la calidad, y eso se traduce, pues digamos, en un mejor aire que respiramos en nuestras ciudades. Me quedaría con esos 3 puntos de esta franja de la intervención de Luis Guillermo. Vuelvo otra vez a Raúl, y digamos, teniendo en cuenta, Raúl, ese punto que nos llevamos de la franja anterior, donde hablábamos el ambiente de los grandes proyectos hidroeléctricos se está complicando. Estamos más en un escenario donde las inversiones en generación pueden ubicarse más hacia lo renovable, no convencional. Hoy tenemos un gobierno que parece muy proclive a que la expansión en generación se haga a partir de fuentes renovables no convencionales. Mi paquete de preguntas en este momento para que nos cuenten cómo lo ven ustedes desde Acolgen es cómo ustedes ven el ambiente para nueva inversión de renovables. Hoy tenemos unos incentivos tributarios. Parece que con la reforma tributaria que se aprobó a finales del año 2022, esos incentivos, digamos, pudieron haber tambaleado
en un momento dado, sobre todo el incentivo importante que se tenía para renta, el desarrollo de las hojas de ruta de hidrógeno y de eólico marino, cómo lo están viendo ustedes, qué papel pueden jugar la experiencia que tienen los generadores en el desarrollo de estos temas de hidrógeno y energía eólica marina, y cómo ven ustedes, digamos, el tema, digamos, de la transmisión, que hicimos una mención, digamos, tangencial en la primera franja, para conectar en la expansión de nuevas renovables. Todo esto, al final, Raúl, si nos puede dar un poco de color, ¿cómo están viendo ustedes el cuento de la expansión en generación a gran escala, con el tema de comunidades energéticas? ¿Qué es eso de las comunidades energéticas para ustedes, combinado con lo que hablamos anteriormente? Muchas gracias, Miguel. Y sí, definitivamente esto todo muy alineado con lo que cerramos de cómo podemos aumentar la capacidad de generación y suplir esa necesidad de triplicar la demanda y de descarbonizar la economía. Las señales en estos momentos, y no solamente del sector de renovables, pues son complejas, ¿no? De evaluación, eso hace mucho más caro los proyectos, tasas de interés altas hace mucho más cara la financiación, y definitivamente tenemos dos puntos para evaluar en términos tributarios. El primero es el flujo de recursos internacionales, hacia dónde se está yendo y hacia dónde se están focalizando las inversiones. Pues definitivamente hay un agente que está teniendo un impacto lastimosamente negativo para todo el mundo en cuanto a señales, y es Estados Unidos, ¿no? Y esto es una muy buena señal para Estados Unidos, muy mala para todos los vecinos, incluido vecinos no tan cercanos como Europa. Esto fue una alerta que hace poquito la Unión Europea dio gigante ante ese plan de estímulo y de combate contra la inflación del gobierno del presidente Biden, donde lo que están haciendo es dar unas reducciones gigantes en términos de impuestos para que se realice una inversión agresiva en renovables no convencionales en los Estados Unidos. Entonces, el flujo de capital en estos momentos, donde tenemos esa situación macroeconómica tan compleja a nivel internacional, normalmente el refugio siempre ha sido bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos, que sigue siendo una potencia segura, dice: vengan, traigan plata no solamente para invertir en el mercado de capitales, sino además en proyectos, que yo les voy a dar una cantidad de beneficios gigantes. Eso es disruptivo. Primer punto, internacionalmente Estados Unidos está trayendo una cantidad de inversión, y eso, por supuesto, lo que hace es que los proyectos que estamos en países con un perfil de riesgo más alto, pues tengamos menos recursos disponibles para inversión. Ahora, cuando nos centramos en Colombia, y definitivamente Miguel menciona la reforma tributaria, en esa se nos presentan unos cambios que realmente nos perjudican para ser más atractivos en términos de inversión, ¿no? Se nos limita un beneficio tributario de tener una tasa impositiva inferior al 15%. Normalmente había proyectos que necesitaban menos de esa tasa porque la rentabilidad de un proyecto de generación renovable no convencional pues no es tan alta frente a otros negocios, y pues necesitaban esos estímulos. En este momento vemos un reto gigante para poder atraer esa inversión, y hemos tratado de trabajar conjunto con el gobierno para que se nos alinee, para que se alinee en el sector la política de gobierno de invertir en proyectos renovables con las políticas de impuestos, ¿no? Las políticas de tasas tributarias. El gobierno definitivamente le ha apostado al segundo tema que menciona Miguel, y es apalancarnos en el hidrógeno. Lo han trabajado muy de la mano de proyectos con Ecopetrol, empresas como Ecopetrol, Promigas, donde están trabajando en desarrollo del hidrógeno que tenemos en estos momentos, digamos, un mango bajito, que es el hidrógeno azul, a partir de los proyectos que ya tenemos en hidrocarburos. El hidrógeno verde, pues para Culgen todavía tiene unos retos, porque para producir hidrógeno verde tenemos que primero generar verde, ¿no? Y generar verde en Colombia hoy en día lo hacemos con hidroeléctricas. Por ejemplo, dentro de todos los planes de inversión, dentro de los planes tributarios, pues nos está limitando que el hidrógeno producido por hidroeléctricas tenga beneficios tributarios. Solamente el que viene de no convencionales, como el sol y viento. Todavía no tenemos sol y viento. Entonces, el hidrógeno creo que tiene un reto todavía en más largo plazo de poder penetrar al menos en el hidrógeno verde, y desde Acolén creemos que para que se habilite en mucho más corto plazo, definitivamente necesitamos darle esos incentivos a la generación hidroeléctrica, muy en línea con lo primero que mencionamos, de los retos que tenemos en ese segmento de la generación. La generación eólica costa afuera, pues nos encanta. Entonces, Acolén tenemos varias empresas que le están apostando a este negocio. Es un negocio de largo plazo y de largo aliento, ¿no?
además entra en competencia con inversiones como las que tenemos en hidrocarburos, que todos sabemos que las rentabilidades son bastante diferentes, pero el reto aquí, y lo mencionaba muy bien Miguel, va a ser conectarlos, ¿no? Uno espera los beneficios de la generación eólica costa afuera, pues de teoría debería tener muchísimo menos complejo con relacionamiento con comunidades, muchísimo menos complejo licenciar ambientalmente estos parques, su área de influencia está costa adentro, no debería tener, costa afuera, perdón, no debería tener tantos problemas, pero el reto es conectar esa nueva potencial generación con el resto del sistema interconectado nacional. Ahí pues lo que necesitamos son señales claras de cómo el gobierno quiere hacer estas convocatorias, finalmente para poner un ejemplo de lo lento que pudiéramos estar si queremos ver estos proyectos pronto. No hemos sacado ni siquiera convocatoria la segunda línea, la segunda fase, llamémoslo de la colectora, la que podría conectar los proyectos sobre la segunda fase de proyectos de desarrollo de La Guajira. Y no hemos inaugurado la primera que contratamos hace más de 6 años. Entonces, necesitamos señales aquí en términos de transmisión. El mensaje lo han dicho realmente varios presidentes, el presidente de ISA, el mismo presidente de Ecopetrol, y incluso Bill Gates lo ha mencionado, y es que sin transmisión no hay transición. En eso estamos totalmente de acuerdo todos, y necesitamos señales y priorización de las conexiones para que puedan desarrollarse. Finalmente, el tema que está muy de moda, y es el tema de comunidades energéticas. Nosotros, desde Acolgen, pues nos encanta la idea. Realmente, en algunos casos se nos ha preguntado de si nosotros creemos que esto va en contra de la generación de energía eléctrica, en contra de las empresas de generación de energía eléctrica, y la realidad es que no lo vemos así. Realmente es un complemento. Comunidades energéticas puede ser entendido como una especie de generación distribuida, puede ser entendido como microgrids, sistemas aislados que pueden estar o no conectados parcialmente con la red. Esto está inventado en el mundo técnicamente, ¿no? Hay un nuevo término, comunidades, porque el presidente Petro y el gobierno pues quieren que sean las mismas comunidades quienes desarrollen estos proyectos. Nosotros creemos que aquí es importante tener muy claras las reglas, ¿no? Cómo van a operar dentro de los sistemas, cómo van a ser estos jugadores, quién va a ser el responsable de prestar el servicio, quién va a ser el responsable de cobrar, quién va a ser el responsable de mantener los equipos, quién va a ser el responsable de liquidar lo que se le entrega a la red y lo que reciba de la red. Hay una serie de responsabilidades que llevan que este modelo sea sostenible en el tiempo, y esa palabra es clave. Hace muy poco se nos preguntaba Acolgen, nuestro presidente, explicaba muy bien, decía, acá el tema es si hay viabilidad o no viabilidad financiera para quien desarrolla este negocio, ¿no? Y es que cuando uno dice, yo pago hoy en día 100 pesos, 1000 pesos por kilovatio hora que me llega a la casa, y yo no tengo que estar pensando se me dañó el panel, tengo que limpiar el panel, tengo que ir a cobrar al vecino porque no me está pagando, tengo que ir a hacer los mantenimientos, tengo que después ir al Centro Nacional de Operaciones y decir, oiga, usted me da una plata o yo le doy una plata. Realmente aquí nos preocupa este es un trabajo de tiempo completo. Manejar estas centrales, estas microcentrales o estos sistemas aislados sería un trabajo de tiempo completo. Si yo me dedico a eso, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas tengo otras? Pues, ¿a qué horas produzco? Entonces, hay unas señales que tienen que estar muy claras de quién se va a encargar, porque hoy en día la responsabilidad recae sobre las empresas. Tenemos un marco normativo y regulatorio muy fuerte para que la calidad de la prestación de servicio sea la adecuada, para que la sostenibilidad sea la correcta, para que exista confiabilidad, ¿no? Y este desarrollo de comunidades, que vuelvo y lo digo, nos parece importantísimo, nos parece que va a funcionar muy bien, va muy en línea con generación distribuida, con la optimización de los recursos en las redes locales. Eso genera mucha eficiencia dentro de la prestación del servicio, pero las reglas bajo las cuales se opere, bajo las cuales se administre, bajo las cuales se mantenga, van a ser las que garanticen la sostenibilidad y el éxito en el tiempo. Perfecto, Raúl. Yo, pues, digamos, me quedo ahí con 3 cosas importantes de tu intervención. Primero, las señales macro que tenemos, pues, no dependen de nadie, pero son las que tenemos y son complejas. Inflación, tasas de interés, logística y devaluación son cosas con las que tenemos que jugar para cualquier tipo de inversión y no solamente en el tema energético. Toda la disponibilidad, digamos, de Acolgen y sus afiliados para participar en nuevas fuentes, muy viable. El tema de eólico costa afuera desde el punto de vista de que es una inversión interesante, digamos, a gran escala. El hidrógeno dependerá de qué pase con la transmisión también.
y con los proyectos de generación renovable. Y comunidades energéticas, sí, total disposición para trabajar con esa iniciativa gubernamental, pero se necesitan reglas claras. Con eso me quedo. Raúl, paso nuevamente a Luis Guillermo para que toquemos un poco los temas de gas, antes de pasar a unas preguntas que tenemos acá de los asistentes. Y es que, Luis Guillermo, de acuerdo con el balance y con el balance oferta y demanda que tenemos de gas oficial provisto por la UCME, en algún punto entre 2026 y 2027, si no le agregamos, digamos, más hallazgos a la oferta de gas y seguimos consumiendo a la misma tasa que venimos consumiendo, probablemente va a haber un déficit de oferta en algún punto entre esos 2 años. ¿Cuáles son los planes que tiene Ecopetrol? Yo creo que en eso, en tu presentación, nos diste un abrebocas muy importante para seguir produciendo gas en el país. ¿Cuáles son los hallazgos recientes que deben madurar en el corto plazo para poder atender ese déficit que señala la UCME en su balance de oferta y demanda? Y por supuesto que nos cuenten, porque es muy interesante y sabemos que son unas inversiones importantes, en qué van los planes del offshore de Ecopetrol, cómo se ven a futuro y en qué tiempos pueden madurar para que el mercado nacional se pueda beneficiar de ellos. Gracias, Miguel. Bueno, arrancamos diciendo compartíamos el foco explícito que tiene Ecopetrol en el desarrollo del gas, ¿cierto? Hay una ambición de que el gas al menos tenga el 30% de nuestra porcentual en nuestra producción, y eso implica que hay un foco en la exploración, en la producción y sobre todo en llevar esos prospectos de gas a nivel productivo. Entonces, ¿qué diríamos respecto al gas para hacer realidad esa visión, esa ambición? Primero lo mencionábamos, hay un potencial gasífero en la costa caribe colombiana que es importante. Ya hay 2 pozos exploratorios que fueron exitosos, se comunicaron el año anterior, los pozos Gorgon y Ochuba, y esa existencia de esos pozos debería, pues digamos, afectar o balancear un poco esa lectura que tenemos de disponibilidad de gas contra la oferta. ¿De qué va a depender? Que seamos exitosos en traer a la producción y comercializar esas reservas de gas, y para eso, pues lo mencionábamos, 3 o 4 hechos concretos. El primero, la inversión que se va a tener en los próximos 4 años, cercana a los 2.400 millones de dólares en gas, para hacer un desarrollo muy rápido de esos prospectos de gas y traerlos a la comercialización para que puedan estar disponibles para el mercado. Y eso acompañado de la creación de la vicepresidencia Costa Afuera, que va a ser una vicepresidencia enfocada en el offshore, en el desarrollo de esos campos. Luego está la voluntad estratégica y el deseo estratégico, están ya los recursos identificados, está una provincia gasífera que se ve con potencial y está el equipo humano que está focalizado en el desarrollo. Luego, a través de esos 4 factores, lo que esperamos es tener una dinamización y un desarrollo temprano de esos campos para poder poner ese suministro de gas disponible para la oferta colombiana. Y eso yo creo que pues sería lo que tenemos como propósito para el desarrollo del gas para el país, reconociendo que es el combustible que nos ayuda en la transición energética, que nos ayuda a apalancar el tema de soberanía y seguridad energética, y que pues es fundamental para el bienestar de los colombianos tener disponible este gas. Perfecto, yo creo ahí que, pues, digamos, es bastante importante resaltar el tema de que, digamos, los hallazgos continentales están en un punto, digamos, de madurez mucho más alto que el offshore, pero el offshore, digamos, con ese término al que ustedes se refieren, Ecopetrol, como provincia gasífera que tenemos en el Caribe, digamos, es una gran oportunidad para atender, digamos, en el mediano y largo plazo, perdón, la demanda de gas en Colombia y, por supuesto, digamos, una fuente, digamos, de inversión, digamos, para todas esas comunidades costeras y locales que se vienen en el futuro. Yo creo que nos quedan como unos 20 minutos, podemos pasar a unas preguntas que tenemos acá del público. Por aquí nos hacen una pregunta anónima
denme un segundo, una pregunta anónima que dice, y yo creo que esto está perfecto, digamos, para que nuestros dos panelistas la puedan responder, y es ¿qué restricciones técnicas existirían para la coexistencia de proyectos de energía eólica offshore junto con la exploración y producción de gas offshore? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere arrancar, si quieren le damos la palabra primero a Raúl y luego a Luis Guillermo. Gracias, Miguel, aunque estoy casi seguro que Luis Guillermo tiene mucho más experiencia que yo en este tema, porque la realidad es que los proyectos eólicos tienen digamos, unas limitaciones muchísimo menores en términos de seguridad frente a la que tiene un proyecto ya sea de exploración o de producción de hidrocarburos. Sin embargo, acá yo sí mencionaría que desde que se inició todo el proceso de estructuración de asignaciones de áreas, pues aquí tiene que funcionar muy similar a como sucede y como se ha tratado que suceda a costa adentro, ¿no? Y es tratar de priorizar cuáles son esas señales hacia dónde queremos llegar, pero también tener muy claro cuáles son esa metodología de evaluación a quién le asigno sobre qué. Y eso es un balance que no es sencillo, ¿no? No es sencillo porque la realidad es que estoy comparando darle una asignación potencial a un combustible, a un energético que me va a pagar regalías, que me va a dar soberanía energética en términos de combustibles, hablando de gas natural, como es todo lo que nos presentó Luis Guillermo, y seguramente ahora nos va a profundizar más en términos de abastecer al país con gas natural, pues es un reto gigante porque lo estoy comparando con otro punto que también es fundamental y es la potencializar la descarbonización de la matriz energética a través de la generación eléctrica eólica costa afuera, ¿no? Entonces, balancear estos dos puntos va a ser un arte donde vamos a tener que tener un poco más de visión de largo plazo, pero mientras lo hacemos de largo plazo, hay que hablar de esa transición, ¿no? Y eso tiene que ser gradual y tenemos que priorizar entre uno y otro y cuál es la realidad que el país necesite más en el corto plazo. Necesitamos recursos para poder apalancar lo que sigue. Entonces, yo creo que el balance entre a quién le asigno versus uno u otro, pues tiene que responder a esos atributos, ¿no? Metas de corto y mediano plazo, temas fiscales, aportes que tengamos, pero por supuesto reducción de emisiones. Gracias, Raúl. Adelante, Luis Guillermo. Pues gracias, Raúl y Miguel. Agregaría a lo que nos comparte Raúl y es, yendo un poquito a lo técnico y a las eventuales restricciones técnicas, partiría por decir es que no necesariamente las condiciones para que haya un reservorio de gas en el offshore o de líquidos en el offshore son las mismas que hacen que esa área o esa región sea apta para una generación offshore de energía, ¿cierto? Entonces, no necesariamente los motivos que hacen que uno piense en instalar una producción gasífera o una generación eólica offshore, pues dependen de motivos distintos. Ahora, si coexistiesen en una región, pues son el principal punto técnico que habría que tener en cuenta es el distanciamiento entre las instalaciones, porque desde el punto de vista funcional y operativo son procesos que ocurren en espacios distintos, ¿cierto? El proceso de producción de gas es algo que ocurre fundamentalmente a nivel del lecho marino, a nivel del fondo del mar, con las instalaciones de perforación y de producción que después por medio de unas mangueras o de unos conductos, de unos ductos van a una estación de tratamiento o bombeo que puede ser, digamos, localizada no necesariamente sobre el yacimiento. Y mientras que la generación offshore eólica, pues es un proceso que ocurre fundamentalmente en superficie. Entonces, digamos que así, digamos, por alguna coincidencia se debiesen dar en la misma área, pueden coexistir desde que se guarden los distanciamientos adecuados desde el punto de vista de seguridad, de interferencia, vientos, etcétera, porque son procesos que ocurren, digamos, son procesos de naturaleza distinta, unos de fondo y otros de superficie. Perfecto, gracias Luis Guillermo. Aquí tenemos una pregunta que desde la perspectiva del sector reasegurador nos hacen en relación, digamos, con los anuncios que se han hecho recientemente desde el gobierno nacional, sobre todo para reasumir las funciones de la Comisión de Regulación y, digamos, digamos, toda la discusión que se ha dado frente a las tarifas de energía eléctrica particularmente. No sé si hay alguno tiene algún comentario o algunas ideas que compartirnos.
Pues, Miguel, dado que se refiere a tarifas de energía eléctrica, si quieres, mencionamos un poco lo que vemos desde Acolgen y lo que hemos estado trabajando, y es, frente al primero, la resunción de la actividad regulatoria por parte del presidente de la República. Pues lo que hemos pedido es que las decisiones que se tomen, medidas que se tomen, siempre se basen en un análisis técnico, donde se tenga en cuenta no solamente el objetivo de reducir tarifas en el corto plazo, que por cierto todos compartimos. Incluso esta semana estuvimos reunidos con la ministra, con el superintendente, con planeación, y hemos presentado propuestas que no solamente han llegado esta semana, llevamos varios meses sondeando y trabajando en propuestas que permitan una reducción de tarifa, todo dentro del marco institucional que hemos trabajado, que, como lo mencioné en mi intervención, siempre va a ser sujeto de mejoras. Creo que absolutamente todo y todos estamos sujetos a mejorar, pero creemos que las decisiones que se tomen pues tienen que ser sustentadas técnicamente para lograr los objetivos que son comunes, ¿no? Y desde Acolgen lo que le hemos dicho al gobierno es: estamos aquí, estas son nuestras propuestas, estamos prestos para trabajar en conjunto en lograr soluciones que sean, como lo presentamos, coyunturales, porque al final lo que está pasando en el sector es un reflejo de una coyuntura y no de un mal diseño de nuestro sector, que eso es importantísimo dejarlo claro, ¿no? Y es que cuando se están tomando unas medidas porque, voy a decirlo muy coloquialmente, los precios de la energía están altos, la realidad es que hay que desgranar y entender muy bien por qué están altos. Y cuando hacemos esa tarea, pues lo que vemos es que no es un tema estructural, es un tema coyuntural, y al ser coyuntural, pues las medidas deberían ser enfocadas en una temporalidad y en trabajar coyunturalmente, mientras mantenemos, por supuesto, esas mejoras que queremos hacer de mediano y de largo plazo para seguir siendo un referente. Nuestro sector de energía eléctrica es referente a nivel internacional. Documentos de OIEM en el Reino Unido nos citan a la hora de evaluar cambios y mejoras dentro de su modelo eléctrico. Entonces es importante que las mejoras se hagan sobre la base de confiabilidad, eficiencia, expansión de cobertura que hemos defendido, y sobre todo la competencia, ¿no? La competencia es al final lo que promueve una formación eficiente en los precios. Gracias, Raúl. Yo creo que aquí hay dos preguntas interesantes, digamos, que voy a resumir, digamos, para construir un par de preguntas para los dos. Una pregunta que está muy enfocada sobre a los aprovechamientos, a los pequeños aprovechamientos hídricos, pero que pregunta por la restricción y los cuellos de botella que pueden generar los temas de licenciamiento ambiental en general para los proyectos del sector energético. Me gustaría que ambos nos dieran un poco la visión de cómo están viendo la visión de las autoridades ambientales, tanto locales como la autoridad nacional, para darle viabilidad a los proyectos, si esto realmente es un cuello de botella, vienen avanzando bien, digamos, los proyectos de licenciamiento. Y una segunda pregunta que nos hacen acerca del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que fue radicado hace un par de semanas en el Congreso de la República, que tiene que ver con la participación de los proyectos de renovables, digamos, de la contribución que tienen que hacer a las comunidades y a los municipios, donde se incrementa del 1%, como estaba en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, al 6%, y ahí me pego un poco para que, digamos, Luis Guillermo pueda participar un poco más amplia la pregunta de cómo están viendo la llegada del sector energético a las comunidades, si hay una nueva forma de relacionamiento, si hay un reto importante de hacerlo ahí, o como se estaba haciendo bien. ¿Por qué no nos dan un poco de color en esos dos puntos sobre licenciamiento ambiental y sobre el tema de comunidades? Adelante, Luis Guillermo, si quieres empezar tú. Bien, entonces arranquemos por ahí, que digamos es el tema que más nos compete, en el que podemos tener alguna experiencia, y es el relacionamiento con las comunidades. Y es, pues digamos, es indiscutible dentro de la responsabilidad social, dentro de concebir una empresa como sostenible en el tiempo. El relacionamiento con las comunidades tiene que ser completamente transparente, tiene que existir y tiene que ser bien administrado. Es decir, la comunidad es un actor que está ahí, que es una parte importante de los stakeholders de una operación, y un adecuado relacionamiento con las comunidades es fundamental en la sostenibilidad de cualquier negocio. Dicho esto, pues yo creo que siempre hay cosas por mejorar. Ecopetrol es una compañía que a lo largo y ancho del país pues se destaca por tener un
un adecuado relacionamiento con las comunidades. No necesariamente tiene que ser fácil, hay obviamente mucho diálogo para llegar a acuerdos, para intentar satisfacer las necesidades pues, que las comunidades tienen, pero que no todas deben ser satisfechas por una empresa que intenta desarrollar un proceso productivo. Hay otras necesidades que obviamente pues, son responsabilidad de otros actores del gobierno nacional, de los gobiernos locales, regionales, de las mismas comunidades, pero pues siempre hay esa construcción de tratar de identificar las necesidades de las comunidades y alrededor de ellas pues desarrollar proyectos conjuntos para que cuando llegue una instalación productiva pues pueda llegar no solo con fuentes de trabajo, pero también con un interrelacionamiento adecuado con las comunidades y pues generar desarrollo y bienestar en las comunidades en las que se trabaja. Eso está también muy de la mano con una pregunta que usted mencionaba y es sobre el licenciamiento. Pues el licenciamiento, pues es claro, tiene que existir. El licenciamiento va a pasar por una conversación con las comunidades, por identificar las preocupaciones, las necesidades y los retos que se tienen en cada entorno, pero también hay que reconocer que para que los proyectos se den y para que las soluciones lleguen a tiempo, pues tienen que ser procesos ágiles, bien construidos, de mucho diálogo, pero también de construcción de consensos y que sean ágiles de manera que, pues surtiendo esas conversaciones y surtiendo esos pasos que hay que cumplir, porque hay que reconocer el valor de las comunidades y el valor del entorno en el desarrollo de cualquier proyecto, pues se pueda llegar a acuerdos que permitan construir sobre el consenso y llevar adelante los procesos que pues terminan beneficiando no solo al área o a la región involucrada en el proyecto, sino muchas veces a todo el país. Eso agregaría, Miguel. Perfecto, gracias Luis Guillermo. Adelante Raúl con tus visiones sobre ese punto. Claro, frente al primero, el tema del licenciamiento ambiental, la realidad es que estamos preocupados en el sector de generación de energía eléctrica. Hemos tenido una autoridad ambiental que ha cambiado sustancialmente en términos de eficiencia, en tiempos de respuesta, licenciando proyectos. Y eso nos traía a una velocidad y a un ritmo bastante positivo para desarrollar proyectos renovables. Sin embargo, en los últimos meses sí hemos recibido como un baldado de agua fría unos fallos donde se han negado licencias a proyectos eólicos en La Guajira, sin tener la oportunidad de poder, por supuesto, aclarar dudas, corregir potenciales errores que pudieran tener los estudios de impacto ambiental, pero estamos hablando de proyectos renovables, ¿no? Entonces sí tenemos una preocupación en cuanto a la parte de licenciamiento ambiental y antes que el licenciamiento ambiental, que es algo también generalizado, pues todo el proceso de consulta previa. El proceso de consulta previa siempre ha sido retador para las empresas porque no tenemos algo que hemos pedido al gobierno en diferentes instancias y es más al Estado, a todos los gobiernos, y es trabajar en algo que es bastante complejo y es tener una ley de consulta previa, algo que nos pueda permitir a quienes desarrollamos proyectos y quienes participamos de ellos también del otro lado, tener muy claro cuáles son esas reglas de negociación, de llegada de acuerdo, como dice Luis Guillermo, entendiendo que queremos que las comunidades al final se vean beneficiadas de los proyectos, ¿no? Ya lo estamos haciendo a nivel privado, digamos, las empresas trabajan en eso. Petróleo es un ejemplo de ello. Todas nuestras empresas también tienen unos ejemplos muy claros de cómo tiene un impacto positivo sobre la comunidad, pero necesitamos reglas para que esto no se convierta en un palo en la rueda, se cierran y se protocolizan las consultas previas y nuevamente tenemos que reabrirlas. Y aquí lo voy a pegar con el Plan Nacional de Desarrollo que nos mencionaba Miguel, no solamente con el tema del porcentaje, sino incluso con esa potencial consulta previa con comunidades, sí, digamos, en general con las comunidades, no solamente con la sociedad, no solamente con las comunidades, sino pasar a hablar de consulta previa con toda la sociedad, ¿no? Con los actores que están siendo influenciados. Si no tenemos claridad en las minorías, tener que realizar procesos de consulta previa con la población en general, pues va a ser aún más retador y mucho más difícil desarrollar proyectos. Y esto en línea con ese aumento en la tasa que mencionábamos del 1 al 6%, ya hay un proyecto de ley que estaba hablando del 2%. Pues aquí nuevamente voy a retomar un mensaje que hemos dado y que dimos en la intervención anterior, y es, aquí necesitamos tener alineadas cuáles son esas metas que queremos como política pública en términos de reducción de emisiones y cómo las acompañamos con políticas tributarias y fiscales. Si nosotros queremos que se promueva la generación renovable no convencional,
Y por un lado, en la reforma tributaria reducimos beneficios tributarios y al mismo tiempo lo que hacemos es aumentarles las tasas impositivas, las cargas impositivas, pues es un reto para su viabilidad financiera y para su competitividad frente a otras tecnologías, ¿no? Entendiendo y compartiendo el propósito detrás de ese 6%, ¿no? Todos lo compartimos, lo hizo muy bien, y es ayudar a las comunidades, que los recursos les lleguen a las comunidades. Pero hay que buscar un balance, ¿no? Si aumentamos estas tasas de una manera que no se evalúe el impacto financiero sobre los proyectos y sobre su viabilidad, pues al final lo que podríamos estar haciendo sin querer es matando anticipadamente el posible desarrollo de proyectos que son los que apalancan la transición energética. Eso quisiera decir frente a estos dos puntos. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Yo creo que ya estamos como llegando justo al tiempo que nos habíamos comprometido. Yo simplemente para cerrar, Luis Guillermo y Raúl, les pediría que en unas breves palabras, 1 minuto cada uno, nos den cómo ven la visión desde su sector, hidrocarburos, generación de energía, para el 2023, simplemente con un resumen o tratando de sintetizar lo que hemos dicho hasta hoy para que nuestra audiencia se quede con ese mensaje en ambos sectores. Adelante, Luis Guillermo. Pues gracias, Miguel, y bueno, gracias, Raúl, y digamos como grandes conclusiones, dejar 3 o 4 puntos sobre la mesa para que se queden como en la memoria de todos de qué estaremos viviendo este año, y es, 1, pues grandes retos para el sector, mucha incertidumbre en el mercado internacional, la recuperación, la inflación, el tema de una eventual recesión, la recuperación o la apertura de China, el conflicto de Ucrania, pues eso van a mantener una presión en el mercado internacional sobre nuestro negocio de hidrocarburos, que está pues finalmente conectado. Y a nivel interno, pues mucho foco en mantener nuestros niveles de producción, en continuar con el abastecimiento de combustibles para tener toda la seguridad energética, y mucho foco en el trabajo de gas para poner esos recursos y todo ese potencial de gas, volverlo una realidad y ponerlo a disposición del mercado colombiano. Dirías que esos serían como los 4 grandes puntos que tendríamos, eso sí, con una convicción de que en el foco de nuestra estrategia está toda la transición energética y los ajustes que hay que hacer en una industria que tiene grandes retos de descarbonización, pero que como Ecopetrol la estamos afrontando con toda la responsabilidad, pero además con toda la convicción de que es algo que es necesario hacer, y lo que hemos decidido ser, dar un paso al frente y ser unos jalonadores del tema, no solo a nivel nacional, sino regional. Con eso concluiría con los principales puntos a tener en cuenta. Gracias, Luis Guillermo. Por tu lado, Raúl. Muy breve, yo estando 100% de acuerdo con los mensajes que nos da Luis Guillermo en todo el panorama internacional que también nos cobija. Yo tal vez diría 3 cosas para nuestro sector. Empezaría por una mitigación de incertidumbre. Primer mensaje, tenemos incertidumbres internacionales y macroeconómicas. En nuestro sector lo que tenemos es que disminuir, mitigar esa incertidumbre. Y eso se hace en medio de estar abiertos al diálogo. El gobierno lo ha estado y esperamos que continúe así, poder participar activamente dentro de las propuestas que seamos tenidos en cuenta dentro de los argumentos técnicos que le presentamos a la hora de tomar decisiones. Entonces ese sería el primero. Segundo, las medidas que se adopten en este año pues tienen que estar con esa visión. Coyunturalmente tenemos que trabajar y por lo tanto tienen que tener una temporalidad. Visión de mediano y largo plazo debe mantenerse en la senda de metas de descarbonización, metas de dar señales claras a la expansión de proyectos. Lo hablamos de la subasta del cargo. Es que no podemos tener un ambiente turbulento alrededor de un momento donde agentes podrían estar comprometiéndose a hacer inversiones por 20 años sin tener claridad de qué es lo que el gobierno quiere hacer frente a diferentes aspectos dentro del mercado de energía eléctrica. Y eso me lleva a un tercer punto, y es, no podemos olvidar que tenemos un sector referente que nos ha permitido tener energía eléctrica por más de 25 años, 30 años sin sufrir apagones, que tenemos que cuidar lo que hemos construido y trabajar en aquellos aspectos que pueden ser mejorados, y ojalá todo dentro del marco que hemos creado para que eso suceda, ¿no? Un marco donde tenemos un ente que vigila, un ente que regula y un ente que da directrices de política pública. Con eso yo creo que resumiría lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias, Raúl y Luis Guillermo. Creo que excelente espacio de conversación y muy ilustrativa toda la explicación de ustedes.
clarísimo el punto, digamos que la tarea en este 2023 es tratar de reducir las incertidumbres que se tienen tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Un poco ahí trato de recoger a manera de conclusión el reporte, digamos, de costo de capital que sacó la Agencia Internacional de Energía hace un par de semanas, diciendo que el gran componente del costo de capital de inversión en el sector energético proviene del riesgo regulatorio y del riesgo político. Si tratamos de reducir eso en los niveles que son controlables, tal vez podemos tener un sector que tenga unas reglas mucho más claras y nos va a ir mejor a todos, a las comunidades, al gobierno con sus objetivos y, por supuesto, a los empresarios que están tratando de impulsar la economía del país. Con eso nos quedaríamos. Nuevamente, mil gracias a la Cámara Colombiana de Infraestructura por esta oportunidad, a la seccional Antioquia siempre por estar tan interesada en los temas de energía y por este panel tan exitoso y lleno de asistentes que nos dieron una visión muy clara del asunto. Bueno, gracias a todos, a Raúl, a Luis Guillermo y a Miguel. Creo que nos compartieron un mensaje muy completo, muy claro y muy sencillo de ese panorama y esas proyecciones que vamos a tener este año en el sector de hidrocarburos y de energía. Muchas gracias también a los asistentes en nuestra página web www.csantioquia.com. La próxima semana queda publicado este conversatorio para quien lo quiera ver o compartir con otras personas. Y bueno, muchas gracias a ustedes y por acompañarnos y los esperamos en otros de nuestros eventos. Feliz día. Chao a todos, muchas gracias.